Estimadas alumnas y alumnos, les voy a presentar la clase de farmacología de mucolíticos y antitusígenos. Recordemos que el epitelio bronquial tiene características muy especiales y aquí nos vamos a detener básicamente para recordar el aspecto funcional que tienen los cilios y la producción de mucus por parte de las células caliciformes, puesto que entre, entre estos dos elementos va a estar una parte muy importante de la fisiología y después de la fisiopatología del sistema bronquial, dado que el tema de las secreciones bronquiales y su eliminación pueden representar una situación bastante compleja para algunos pacientes, especialmente aquejados de patología crónica o de condiciones agudas, especialmente infecciones virales, que se caracterizan por ser hipersecretoras. Recuerden ustedes la enorme cantidad de células caliciformes que tenemos en el tejido respiratorio desde la nariz hacia los bronquios. Por lo tanto, la capacidad de producción de mucus es importantísima. Este mucus nos obviamente beneficia en términos de evitar la deshidratación de la mucosa, protegerla del contacto con agentes contaminantes y facilitar, como ustedes saben, la eliminación de los residuos, así también de mediadores de la inflamación. Diariamente, en forma fisiológica, producimos aproximadamente 10 a 15 ml, lo cual es movilizado por el sistema ciliar hasta ser deglutido en forma inconsciente. ¿Cuándo somos conscientes de esta función? Cuando aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad y aparece tos como un mecanismo que es necesario para facilitar su eliminación. Este mucus bronquial es una mezcla de mucinas, glicoproteínas de alto peso molecular, con agua y electrolitos, de tal manera que nuestras eh, distintas mucinas van a generar características físico-químicas algo diferentes entre ellas que van a facilitar el poder entonces realizar las funciones de protección y de eliminación que ya les mencioné. Ahora, una vez formado el mucus bronquial, va a tener distintas características físico-químicas de viscosidad, de adhesividad y de elasticidad, lo cual desde el punto de vista físico le otorga, ¿no es cierto?, las características necesarias como para que efectivamente el sistema mucociliar entonces pueda ir eliminando fundamentalmente los contaminantes, ¿no es cierto?, que han entrado con el flujo de aire y la, el detritus celular que obviamente eh, permite tener la vía aérea despejada. En condiciones patológicas, el contacto con virus, bacterias, alergenos, cuadros crónicos, humo, eh, algunos gases irritantes, procesos inflamatorios en general, van a aumentar la síntesis de mucinas y va entonces a aumentar el volumen y se va a alterar las características físico-químicas. Especialmente, ¿no es cierto?, puede haber cambios en la adhesividad, en la viscosidad del mucus y eso va a producir fenómenos que pueden tener importancia clínica relevante. Condiciones tal que pueden causar tapones bronquiales y eso implica, ¿no es cierto?, alteraciones BQ que pueden ser hasta incompatibles con la vida. Entonces, situaciones de hipersecreción bronquial y alteraciones en las características físico-químicas del mucus deben ser considerados especialmente importantes en la patología respiratoria. Veamos entonces ahora qué alternativas tenemos de tratar este fenómeno.
Los mucokinéticos se denominan aquellas alternativas farmacológicas que mejoran la transportabilidad del muco. Eso implica, ¿no es cierto?, que reducen la adherencia, lo hacen más fluido. Y así entonces sabemos que el surfactante e incluso los agonistas beta 2, que ya conocemos, ¿no es cierto?, por su efecto broncodilatador, incrementan entonces el barrido mucociliar. Eso es un beneficio entonces agregado a la terapia, en este caso de broncodilatadores. Los expectorantes se llaman así porque facilitan la salida del pecho, expectus, la, la expectoración entonces del mucus. Para ello es clave incrementar el nivel de hidratación del moco bronquial, de tal manera que estando en condiciones bien hidratadas, más tos va a generar la efectiva eliminación del tapón mucoso que podría complicar al paciente. En este caso tenemos la posibilidad de usar fármacos mucolíticos, es decir, que destruyen eh, del punto de vista químico la estructura de las mucoproteínas, especialmente a nivel de los puentes de disulfuro, como es el caso de la carbocisteína, la acetilcisteína que tenemos en nuestro medio. Así también es el caso de la bromexina o del ambroxol, que están relacionados ambos, y que tienen la posibilidad efectivamente de mejorar entonces las condiciones del barrido mucociliar. Estos fármacos entonces tienen una eficacia relativa de acuerdo a las condiciones y enfermedad que tenga el paciente. Eso quiere decir que si un paciente en realidad tiene hipersecreción, lo que se requiere es facilitar la expectoración. Y de esa manera entonces eh, estos medicamentos logran el objetivo. Les menciono con toda claridad, no son fármacos antitusígenos como a veces suelen promocionarse. Son fármacos mucolíticos expectorantes. También hay fármacos que tienen un efecto proteolítico, es decir, actúan sobre los factores, digamos, proteicos de las mucoproteínas, de las mucinas. Ahí tenemos la papaína, la dorsana alfa, la leucina aminopeptidasa, que son entonces enzimas que pueden ser administradas incluso por vía inhalatoria, ¿no es cierto? Y que van a generar una fragmentación de la molécula y con ello facilitar la hidratación. Están también los mucorreguladores, que están orientados básicamente a disminuir la producción de mucus. Ahí tenemos que mencionar en primer lugar a los atropínicos, ustedes lo conocen como un efecto eh, antimuscarínico, y también un efecto colateral de los corticoides mediado a través de su efecto antiinflamatorio. Y el mejor expectorante propiamente tal es el agua. Es decir, una vez que tenemos la molécula, las mucinas fragmentadas, ya sea por el lado de las azúcares o de las proteínas, el agregar agua, es decir, la hidratación del paciente es clave. Y así entonces nunca nos podemos olvidar de indicar una suficiente hidratación al paciente para que, ayudado con la tos espontánea que tenga el paciente o la kinesiología respiratoria, que puede ser extraordinariamente importante, se pueda entonces mantener la vía aérea despejada. Hay fármacos derivados naturales, fitofármacos, derivados vegetales, que tienen algún efecto reconocido en este sentido. Podemos mencionar el eucaliptus, la Hedera helix, la esencia de pino
o el bálsamo de Tolú, que efectivamente se agregan a algunos eh, medicamentos, ¿no es cierto?, de venta con nombres comerciales, que seguramente ustedes deben conocer algunos, que facilitan entonces el mecanismo que yo les he explicado anteriormente. Respecto a la tos, este es un fenómeno importante que puede ser muy complejo en algunos pacientes. La tos, primero que nada, es un acto reflejo, es decir, es un acto, ¿no es cierto?, protector de la vía respiratoria que permite, a través de la expulsión violenta del contenido de aire, mantener entonces la vía aérea limpia. De tal manera que, en primer lugar, hay que decir que es efectivo que tenemos un mecanismo protector a través de la tos. Esta tos, como reflejo, tiene receptores mecánicos sensitivos y también quimiorreceptores distribuidos en la vía aérea propiamente tal, desde la cavidad nasal, faringe, laringe, e incluso tenemos receptores en la pleura, diafragma e incluso hasta en la cavidad abdominal. Por ello, entonces, semiológicamente, recuerden, un paciente con un proceso inflamatorio intraabdominal puede tener dentro de su signología tos. Ahora, respecto a los quimiorreceptores, debemos mencionar la importancia que tienen los mediadores de la inflamación y la liberación, especialmente de bradicinina, también como parte de los más efectivos desencadenantes del proceso. Esta tos eh, tiene un centro regulador a nivel del bulbo raquídeo y que si ustedes detienen el video y revisan este slide van a ver las vías aferentes y eferentes que son entonces las que determinan que en determinadas entonces condiciones patológicas e incluso psicológicas y voluntarias uno puede tener tos. Así entonces, ¿no es cierto? Todos podemos hacer el esfuerzo de toser voluntariamente o también, obviamente, contener en parte la tos. Pero, obviamente, no podemos estornudar voluntariamente, porque ahí los mecanismos, ¿no es cierto?, son diferentes. Así entonces, la tos tiene un control cortical que se relaciona con el bulbo raquídeo, donde está el centro de la tos, y de esa manera entonces se explica el efecto de los placebos, los tranquilizantes u otros fármacos que pueden ser suficientemente activos como para eh, eliminar la tos en algunos pacientes ansiosos. El centro de la tos propiamente tal, que está ligado al núcleo del tracto solitario en el bulbo, tiene una estructura con receptores especialmente importantes que son opiáceos y otros no opiáceos que están relacionados a glutamato, especialmente el N-metil-D-aspartato y serotonina. Así entonces, para el efecto de los fármacos que actúan a este nivel, es decir, lo que nosotros vamos a reconocer como antitusígenos, van a ser fármacos que tienen especial efecto sobre estos receptores que recién les he mencionado, opiáceos y especialmente también los de glutamato, de tal manera de que cuando alguien requiere bloquear el reflejo de tos, puede interactuar a este nivel y la acción evidentemente es la más efectiva. Esta tos no solo responde a la aspiración de cuerpos extraños o irritantes, sino también, por supuesto, a infecciones respiratorias. Obviamente son fármacos especialmente utilizados en los periodos, ¿no es cierto?,
del año que las infecciones respiratorias, especialmente virales, aumentan especialmente. Así también en pacientes alérgicos y obviamente en otras patologías que pueden dar lugar a tos de evolución crónica. Los tipos de tos que se reconocen semiológicamente es la tos productiva, que es la que tiene secreciones, y la tos seca o irritativa, que no la tiene. Entonces podemos clasificar, de acuerdo al tiempo de evolución, tos aguda o tos crónica, y de acuerdo a la presencia o no de secreciones bronquiales, tos irritativa cuando es seca y tos productiva cuando hay expectoración. La tos seca puede ser muy incómoda y puede requerir obviamente tratamiento. Y hay que hacer una investigación, ¿no es cierto?, diagnóstica para definir cuál puede ser la causa de la tos, sea de origen respiratorio o incluso no respiratorio. No se olviden que un reflujo gastroesofágico puede ser causa de tos o incluso, como ya les he mencionado, hay tosedores de orden psicógeno, ¿no es cierto?, que pueden estar representando un fenómeno de tipo ansioso. También hay que señalar que dado que en nuestro medio se usa mucho los inhibidores de la enzima convertidora o convertasa, como el enalapril y similares, hay pacientes que después de algún tiempo de uso de este tipo de medicamentos antihipertensivos pueden presentar tos irritativa que, sin ser grave, es muy incómoda, razón por la cual se debe considerar el cambio de tratamiento en estos pacientes. El mecanismo no es estrictamente alérgico, sino que tiene que ver con un aumento secundario de bradicinina, y es esta entonces la que estimula los receptores de la tos. En esos casos, les repito, no se trata la tos, sino que se cambia el enalapril por otro antihipertensivo. ¿Por qué se trata la tos? Porque obviamente al tener tos en forma insistente, es obvio que una persona no va a poder dormir, le va a interferir con el ritmo de alimentación, se va a cansar, va a aparecer incontinencia urinaria probablemente, va a tener incluso situaciones de complicadas, fracturas costales, especialmente en pacientes de edad avanzada, hemorragias e incluso roturas, ¿no es cierto?, del mismo pulmón con neumotórax secundario, fenómenos de bradicardia eh, o síncopes, ¿no es cierto?, secundarios, y en un postoperado, ustedes comprenderán, puede llegar a causar problemas con la sutura. Por lo tanto, razones para usar antitusígenos hay. Siempre hay que recordar que si la tos es productiva, evidentemente la tos está funcionando como un mecanismo eh, que ayuda a mantener la vía aérea limpia. Por lo tanto, es un tema, ¿no es cierto?, que hay que evaluarlo con mucho más cuidado. La tos irritativa indudablemente requiere para muchos pacientes un manejo oportuno. ¿Qué fármacos podemos usar? El gold estándar de los antitusígenos son los derivados opiáceos. Yo les mencionaba que en el centro de la tos hay receptores opiáceos, especialmente de tipo mu. Entonces, los fármacos derivados del opio, y obviamente la morfina, dionina, hidromorfona, que están ahí mencionados, son fármacos que tienen gran afinidad por los receptores y van a tener entonces actividad antitusígena, aparte de los efectos, ¿no es cierto?, analgésicos, de sedación, helación, ¿no es cierto?, que tienen estos medicamentos. Están ahí ustedes viendo una estrella roja, eso es producto, ¿no es cierto?, que está controlado por la ley de estupefacientes, de tal manera que todos los fármacos o compuestos comerciales que tienen algún derivado opiáceo deben llevar una estrella roja y significa que está su venta controlada.
el fármaco más antitusígeno y que tiene obviamente eh, su rol de gold standard para comparar todo lo nuevo es la codeína, fármaco conocido hace muchísimos años, pero está vigente y se sigue considerando un útil antitusígeno, dado, ¿no es cierto?, la gran afinidad que tiene por los receptores a nivel del centro de la tos. Es un fármaco cuyo efecto dura entre 4 máximo 6 horas, requiere repetir la dosis varias veces al día y puede aparecer entonces sedación, a veces algo de náusea en las primeras horas de su uso y constipación en aquellos pacientes que están usándolo en forma más crónica. La codeína entonces también tiene estrella roja, acuérdense, o sea, controlada por la ley de estupefaciente y así entonces se requiere una receta médica para su uso. Algo parecido ocurre con el dextrometorfan, que es un producto sintético que tiene una acción un poco mixta porque también inhibe los receptores del glutamato. En tal caso, tiene entonces una acción bastante potente como antitusígeno, pero al carecer de efecto analgésico, su uso ha estado más bien ligado al destacar el efecto de elación, un efecto, ¿no es cierto?, de euforia, de estimulación que puede provocar y por lo tanto por muchos años este producto ha estado incluso discontinuado por algunos periodos dado el uso ilegal que se ha hecho del dextrometorfan. Hoy por hoy está disponible nuevamente y se le reconoce entonces un potente efecto antitusígeno, les repito, por una acción mixta tanto opiácea como a nivel de receptores de glutamato. El, el producto que también conocemos desde hace muchas décadas, que es la noscapina, si bien es cierto es un opiáceo, pero no tiene efecto analgésico ni narcótico, tiene un efecto entonces fundamentalmente a nivel de receptores opiáceos de tipo sigma, se considera un débil antitusígeno y tiene un poco más de eficacia en pacientes pediátricos que en adultos. Su uso prolongado genera, digamos, anorexia, de tal manera que hay que tener consideración en ese sentido, especialmente con la indicación pediátrica. Otros antitusígenos se han clasificado como de acción periférica, es decir, inhibirían estos receptores que tienen, ¿no es cierto?, la eh, actividad de ser aferentes del estímulo. Es el caso de la levodoropropicina, el clofedianol, el oxalamina que tenemos en nuestro medio y que son fármacos entonces que podrían clasificarse de antitusígenos de mediana eficacia, especialmente entonces indicados en pacientes con tos irritativa, que puede entonces aliviar, moderar en los cuadros de tos, especialmente en relación a cuadros respiratorios agudos o exposición a ambientes irritantes o polución ambiental. Respecto al uso de antihistamínicos, corticoides, antagonistas de leucotrienos, Safir-Lucas, Montelukast, entre ellos, están indicados básicamente en aquellos pacientes donde se ha logrado definir como diagnóstico desencadenante entonces del reflejo de tos fenómenos alérgicos. En tal caso, ¿no es cierto?, se benefician estos pacientes con el uso de antihistamínicos, corticoides también. Pero no podemos decir que este tipo de medicamentos pertenecen al grupo de antitusígenos propiamente tal. Solo son útiles como tal en la medida que
El desencadenante está definido como un mediador alérgico. También cabe mencionar el uso de eh, fármacos que pueden aliviar la irritación faríngea que puede acompañar algún cuadro inflamatorio localizado y que genere tos. Es el caso de spray de anestesia local o el uso de mentol en cualquiera de sus formas, aerosol o caramelos o cosas parecidas, ¿no es cierto? Que pueden entonces eh, clasificarse como, entre comillas, les repito, antitusígenos, solo en caso de estos fenómenos claramente diagnosticados. Con eso entonces he querido mencionarles todo el arsenal terapéutico que tenemos, ya sea para el sistema mucociliar y también entonces en el manejo de antitusígenos, especialmente importante en este periodo del año. Muchas gracias.